Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes para explicarles las etapas de la investigación y del juramento de nuestro Código Procesal Penal. Para empezar, les diré que esto lo podemos encontrar en el artículo 263 de nuestro Código Procesal Penal, el cual nos habla de las tres etapas que tiene el procedimiento ordinario. Esta está formada por la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral y público. Empezamos con el artículo 264 en la etapa preparatoria. Esta empieza con la denuncia ante la policía o ante el Ministerio Público. Seguidamente, pasamos a las investigaciones del hecho criminal, la cual tenemos en el artículo 272, y es ahí en donde el imputado tiene la opción dependiendo del caso, si el delito no tiene algunas circunstancias, pues las partes pueden llegar a un acuerdo de irse por el proceso abreviado o seguimos por el proceso ordinario, que es el que nos compete actualmente. Si fuera el caso este último, y en el que el imputado no va a tener ningún tipo de beneficio ni sobreseimiento, entonces nos vamos a lo que nos estipula el artículo 272 al 285, que es la presentación de requerimiento fiscal, luego de haber hecho las investigaciones del hecho criminal. Seguidamente, se presenta el imputado ante el juzgado. En la declaración del imputado se señala la fecha en la que se realizará la audiencia inicial y esta no deberá de exceder de 6 días, para luego pasar a la audiencia inicial. En la audiencia inicial se da la explicación y la fundamentación de las partes. Esto lo vemos contemplado en el artículo 294. Seguidamente pasamos al pronunciamiento de la resolución judicial, en donde puede haber ya sea un sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional o el auto de formal procesamiento o declaración de reo, como lo conocemos. Luego pasamos a lo que es la audiencia preliminar. En esta audiencia se va a señalar un plazo de no mayor de 60 días, pudiendo prorrogarse, ¿verdad?, por justa causa. Ahí es donde entramos a la segunda etapa. El artículo 265 nos habla de la etapa intermedia, que es donde está sustentado todo, la mayor parte del cuerpo del proceso ordinario. En esta empezamos con la formalización de la acusación y la contestación de los cargos. Finaliza la audiencia preliminar y se remiten las actuaciones al tribunal de sentencia. Dentro de los 3 siguientes días que el juez dicta auto de apertura al juicio y se emplaza a las partes para luego convocar a juicio oral y público, que es ya la fase del juicio, como la llamamos comúnmente. Seguidamente vamos a un examen de planteamiento de diligencias y se presenta en un plazo de 10 días. Esta remisión de las actuaciones la podemos encontrar en el artículo 316 de nuestro Código Procesal. Presentadas estas diligencias, se emplaza a las partes para una audiencia en un plazo no mayor de 5 días, siguientes a la audiencia que acabamos de escuchar. En la audiencia para la proposición de la prueba, se presentan todas las pruebas que serán empleadas por las partes. Asimismo, se harán las alegaciones respecto a las mismas. Eso lo vemos en el 318 del Código Procesal Penal. En los 3 siguientes días, el tribunal va a resolver auto de motivado por admisión de las pruebas. ¿Qué significa? Que señalado la fecha y hora dentro de los 3 días posteriores a la notificación, se va a dar auto de admisión a estas pruebas que acabamos de presentar para con ellas irnos ya a lo que son las alegaciones del debate. Excepcionalmente, en un plazo que podría ampliarse dentro de unos 15 días, nos vamos a declarar lo que les mencionaba anteriormente, donde entramos ya a lo que es la tercera etapa del proceso ordinario, que son los actos
integrados del debate, los que integran el debate, que los vamos a ver a continuación, y esto los podemos los tenemos contemplados en el artículo 266 también de nuestro Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, perdón. Se declara abierto el debate en la fecha y hora señalada y concediéndole la palabra primero a la parte que formula la acusación, en este caso la Fiscalía, se van a contestar los cargos. La resolución y el planteamiento y las excepciones y la nulidad también se van a dar en esta audiencia. Así también los incidentes. Eso lo vamos a observar en el artículo 320. La Fiscalía va a poder realizar o ampliar o mejor dicho, va a ampliar la acusación dependiendo del caso. Si hubiera, por ejemplo, el imputado cometido algún otro acto que haya violado alguna norma, alguna ley, que haya perjudicado ya sea a la misma víctima en alguna otra circunstancia, otro tipo de lesión, por ejemplo, o hubiera sido algo dirigido para terceros. Ahí se puede ampliar en esta etapa, en esta audiencia se puede ampliar la acusación. Lo único que el imputado en esa declaración va a poder tener la opción de presentar, se puede extender un poco más el juicio porque el imputado, la ley nos dice que tiene derecho a que pueda él presentar los alegatos para rebatir esta nueva acusación. Si no fuera el caso, entonces la declaración del imputado, mientras se sigue siendo interrogado por las partes, como lo vemos en el artículo 323, va a continuar de manera normal, para luego pasar a lo que es la recepción de las pruebas por parte del tribunal. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal le va a conceder la palabra a las partes para que expresen sus conclusiones, en las cuales van a intentar convencer al tribunal de los actos que se realizaron en todo este proceso. Van a mencionar, por ejemplo, las pruebas irrefutables, las que hacen valer lo que es toda la veracidad que se ha presentado, prueba de balística, medicina forense, la testifical. Van a tratar de convencer al tribunal que todas estas pruebas se han llevado de manera oportuna y de manera fehaciente, y no ha habido ningún tipo ni de titubeo ni en cuanto a los testigos presentados por las ambas partes, para poder ofrecer su testimonio y respaldar que el imputado por parte de la Fiscalía, ya sea que sea culpable, y por parte de la defensa, pues que sea inocente. Luego tenemos que nos vamos a lo que es el secretario le va a dar va a haber una declaración para dictar la sentencia. Esta declaración en el caso que fuera, por ejemplo, absolutoria, no haya prueba suficiente ni de testifical ni documental para que el imputado sea condenado, que haya existido algún tipo de razonamiento del tribunal, alguna duda en la que le haya quedado, entonces el tribunal pues va a dar la orden inmediata de liberar al imputado. Cuando haya ese tipo de duda y que no haya la certeza que el imputado haya cometido el acto por el cual se le tiene procesado. De lo contrario, se va igual se va a deliberar esta sentencia. Nos vamos a lo que es la declaración de la deliberación de la sentencia, como mencionaba, cuando el imputado no es inocente y es la sentencia condenatoria. Se determina el mínimo, máximo o el máximo de la pena que se le va a aplicar. Se va a cerrar la primera fase convocando a una audiencia de individualización de las penas en un plazo no mayor a 30 días.
Para esto, la audiencia que para la determinación de la pena concreta, lo podemos ver en el artículo 343 del Código Procesal Penal, la sentencia condenatoria se va a fijar con precisión y las penas de las medidas de seguridad a las que quedará sujeto el reo. Esto lo vamos a observar también en el 344. El secretario va a dejar constancia de que las actuaciones en el juicio se llevaron a cabo de conformidad con la ley. Asimismo, le va a entregar junto con una copia de la sentencia a las partes para que puedan constatar con su ejemplar del acta todo el desarrollo de las audiencias y del juicio en general. Las resoluciones judiciales pueden ser impugnables, pero ya esto lo observamos por los medios concretos o medios diferentes, por ejemplo el de apelación, y esto tiene que ir en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la ley cuando se proceda, y cuando esto procede y cuando las áreas de la justicia y el Ministerio Público así lo tengan a bien, para presentar a esta impugnación el imputado con el consentimiento de este mismo. Entonces eso también lo podemos observar en el 343. Así pues, como está estructurado nuestro proceso ordinario de nuestro Código Procesal Penal, y podemos decir que es un procedimiento muy efectivo. A mi juicio considero que se llevan todas las etapas del proceso de la manera más justa para que el imputado no haya cabida a la duda y que todo se lleve de conformidad como lo manda nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, para respetarle todos sus derechos y también apegado a lo que son los derechos individuales y fundamentales del ser humano, tal y como lo hemos observado en diferentes acuerdos y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos. Por mi parte eso es todo. Agradezco la gentileza de la atención y nos veremos en próximos videos. Buenas tardes.